La profesora y compañeros voy a hablar sobre lo que es el arte de formular buenas preguntas. Las preguntas esenciales. Para tener éxito en la vida, uno necesita hacer preguntas esenciales. Las preguntas contribuyen una herramienta central en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las preguntas esenciales tienen muchas respuestas, son las que invitan a hacer uso del pensamiento crítico. Ahora voy a hablar de lo que es estructura del pensamiento, que se divide en 8. Primero, cuando pensamos. Segundo, punto de vista. El tercero, basado en suposiciones. Cuarto, llevan a implicaciones y consecuencias. Quinto, se usan datos, hechos, experiencias. Sexto, se hace inferencias. Séptimo, basado en conceptos. Y 8, se contesta una pregunta, se resuelve un problema. Cuestionar las preguntas y conceptos. Para construir una lista de preguntas previas, se comienza escribiendo la pregunta principal que se quiere enfocar y resolviendo preguntas secundarias se llega con el resultado y la respuesta de la pregunta principal. ¿Cuáles son las habilidades de la mente? Telepatía, vista remota, clarividencia, hipnosis a distancia, curación psíquica y espiritual, entre otros. ¿Por qué es necesario ejercitar el pensamiento crítico? El pensamiento crítico nos permite el desarrollo de nuestro propio razonamiento. Gracias. ¿Qué es el calentamiento global? El calentamiento global es el aumento a largo plazo de la temperatura media del sistema climático de la Tierra. ¿A qué se debe el calentamiento global? Según investigaciones se cree que se debe a la concentración de gases de efecto invernadero y algunas actividades humanas. ¿Desde cuándo se detectó este problema? Desde 1950. ¿Cuál es el panorama dentro de 10 años? Uno de los cambios que se presentarán en la naturaleza incluyen aumento en las temperaturas, elevaciones a nivel de mar, cambio en las precipitaciones y que los desiertos subtropicales se expandan. ¿Hay alguna manera de dar marcha atrás? Podría decirse que reduciendo las emisiones y construyendo sistemas resilientes que estén acompañados de ingeniería climática. ¿Qué tipo de campañas se han hecho para concienciar al mundo sobre este fenómeno? La mayoría de las campañas provienen de la Convención de Macros de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, quienes trabajan para prevenir un cambio climático peligroso. Ha desarrollado políticas para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Cuánto ha aumentado la temperatura de la Tierra? Desde 1880 ha aumentado aproximadamente un 0,8 grados. ¿En cuánto se estima que subirá el nivel del mar? Buenos días, doctora Paula. Somos el grupo 9 y vamos a hablar sobre el pensamiento crítico. El problema. En los años que estamos existe mucha información y mucha de esa información es falsa. Por este motivo debemos ser capaces de filtrar esa información. Haciéndonos preguntas como quién, qué, cuándo, dónde y por qué. Primer paso, tenemos que identificar el problema. Segundo, analizar el problema. Tercero, identificar y evaluar. Cuarto, evaluar una solución. Quinto, implementar la solución. Sexto, evaluar el problema resuelto. Definición: el pensamiento crítico se basa en desarrollar procesos cognitivos para convertirse en un filtro de información. El pensamiento crítico analiza el tema de investigación para conseguir una información verídica con respaldo y lógica, sometiéndolo a rigurosos filtros. El resultado es que mejoramos nuestro pensamiento crítico y aprendemos a diseccionar la información. La lista de cotejos. Una lista de cotejos es un cuadro de doble entrada en el cual se anota en la columna izquierda una lista de criterios, palabras o frases que señalan con claridad la acción, tarea, comportamientos, habilidades o actitudes que desean evaluar de un proceso de aprendizaje. Formular preguntas complejas interdisciplinarias. Las preguntas interdisciplinarias es un objetivo que refiere a aquello que involucra varias disciplinas. El término suele aplicarse en actividades, investigaciones y estudios donde cooperan expertos en distintos temas. Las preguntas tienen que ser breves, concretas y con un grado de dificultad que permita a la persona responderlas. Las preguntas no deben de seguir una determinada respuesta, además de que estas deben formularse antes de pedir la respuesta. La formulación se refiere como se representa o se enmarcan por temáticas importantes en una pregunta de encuesta. ¿Cómo cuestionar datos de información y experiencias? Todos los pensamientos presuponen una base de información. Presuma que usted no comprende del todo el pensamiento hasta que comprenda la información de trasfondo, como hechos, datos, experiencias, que le apoya al informar. Como las siguientes preguntas. ¿En qué información usted basa su comentario? ¿Qué experiencia le convenció sobre esto? ¿Puede estar distorsionada su experiencia? ¿Cómo sabemos que esta información es precisa? ¿Cómo la podemos verificar? ¿Hemos dejado de considerar alguna información o datos que necesitamos considerar? ¿En qué se basan estos datos?
cómo se desarrollan. Nuestra conclusión está basada en hechos sólidos o datos inciertos. Preguntas en la toma de decisiones y la solución de problemas. En todas las organizaciones siempre van a presentar problemas que interfieran al alcanzar los objetivos. Por eso es necesario contar con una metodología para poder dar una solución a los problemas que se presentan, con el proceso de solución en los problemas, como identificación de problemas, el análisis del problema, la generación de solución de potenciales, la toma de decisiones, la implementación y evaluación. Podremos saber cómo definir qué es un problema, explicar el concepto y el proceso de solución de un problema, analizar la toma de decisiones en el proceso de una solución de problemas, describir los tipos y modelos de decisiones, distinguir el proceso y contenido, explicar los pasos del proceso de solución de problemas, enumerar y explicar las técnicas y herramientas más utilizadas en los pasos del proceso de solución y problemas, y por último, analizar la eficacia de la toma de decisiones para la solución de problemas. Muchas gracias. Estándares intelectuales universales es la norma que sirve para evaluar la calidad de nuestra información que puede ser aplicada a través de diversos ámbitos en la vida cotidiana. Primero, claridad permite que el receptor entienda lo que se dice en el mensaje. Esta actitud consiste en presentar la información de tal manera de que concuerde con la realidad. Precisión consiste en dar detalles del tema que se habla. Relevancia consiste en dar a conocer un tema que esté vinculado con la necesidad de conocimiento. Profundidad es investigar de manera más profunda un tema. Amplitud se trata de tomar en cuenta las opiniones o puntos de vista de los demás. Lógica se usa para dar coherencia al tema. Importancia es dar importancia a la información que más se necesita de un tema. Justicia se trata de ser lo más justo y equitativo. Lógica del artículo análisis. Lógica del artículo análisis es una forma efectiva de comprender un texto mediante el análisis de elementos del razonamiento del autor. Una vez hecho esto, se debe evaluar el razonamiento del autor usando los estándares intelectuales. Características intelectuales. Humildad intelectual es hacer las cosas con el conocimiento que ella tiene. Empatía intelectual, ponerse en los zapatos de otra persona. Interés intelectual es la capacidad de aprender de forma voluntaria algo que no te traiga. Autonomía intelectual es la capacidad de tener un control de tus pensamientos. Integridad intelectual consiste en reconocer, es decir, reconocer la necesidad de ser honestos en nuestro pensar, someter al mismo rigor de evidencia y pruebas que exigimos a los demás. Perseverancia intelectual, tener en cuenta los principios racionales a pesar de las oposiciones. Imparcialidad, ser consciente de que hay que tratar todos los puntos de vista de la misma manera a pesar de los sentimientos o intereses. Confianza, fomentar que las personas lleguen a sus conclusiones. Sinceridad, es decir, sentir que en realidad lo que estamos haciendo tanto para nosotros como para otros realmente lo hacemos porque nos hace felices y porque también lo hacemos con muchas ganas. 4.4 Propósito. ¿Cuál es el propósito del que está razonando? Pregunta. Se establece la pregunta con claridad. Información. Información esencial al asunto en cuestión. Conceptos. El autor clarifica los conceptos claves. Supuestos. Demuestra el autor sensibilidad hacia lo que da por hecho o presupone. Inferencia. Se explica claramente la línea de razonamiento por la cual se llega a las conclusiones. Punto de vista. Se toman en cuenta otros puntos de vista. Implicaciones. Se demuestra sensibilidad hacia las implicaciones y consecuencias de la postura asumida. Cuestionar al leer. Los lectores cuestionan activamente lo que leen. Cuestionan para poder comprender, para evaluar lo que leen. Cuestionan para traer ideas importantes a su pensamiento. Ven la lectura como un diálogo activo que rutinamente incluye preguntas. Cuestionar el escribir. El escribir rutinariamente hace preguntas de análisis y autoevaluación. Autoanalizar el razonamiento de escribir antes de escribir. Es importante comprender claramente la lógica de su posición. Puede determinar mejor esto al Resumen de las unidades. En la unidad 1, aprendizaje y pensamiento, desarrollamos habilidades para las enseñanzas en el aprendizaje y la investigación. En la unidad 2, introducción del pensamiento, aprendimos a identificar las habilidades cognitivas, metacognitivas e intrapersonales que intervienen en el pensamiento. En la unidad 3, problemas de la información, nos enseña a buscar información de una mejor manera. En la cuarta unidad, las preguntas y el desarrollo del pensamiento crítico nos enseña a formular buenas preguntas y obtener una información más confiable. El arte de formular buenas preguntas. En el diario vivir tenemos que hacer preguntas esenciales, pero no todas las personas saben cómo hacer buenas preguntas. Simplemente las hacen al azar, salteadas. Saber preguntar es importante para no preguntar cosas irrelevantes.
Estructura del pensamiento. Razonar. Estamos profundizando en nuestro pensamiento. Tenemos un objetivo. Punto de vista. Tenemos que pensar de una manera más imparcial para obtener un resultado más cercano a la realidad. Basado en asunciones es lo que estamos asumiendo antes de elaborar un juicio, llevándonos implicaciones y consecuencias que sucederá con lo que pienso y las decisiones que tomaré. Usando datos, hechos y experiencias, hacemos inferencias y juicios, basados en conceptos y teorías, para responder una pregunta o resolver un problema. Cuestionar la pregunta y concepto. Todo pensamiento responde una pregunta. Nosotros, para poder entender una idea, tenemos que conocer una pregunta. Pensamiento crítico. El pensamiento crítico se debe usar para filtrar la información por medio de nuestros procesos cognitivos, mejorando nuestro pensamiento crítico, y aprendemos a diseccionar la información. Los datos son las cosas que no tienen importancia. La información cuando ya tiene importancia. El pensamiento crítico sirve para separar la información buena de la maleza. Tenemos que obtener una información más confiable. Tenemos que pasarlo por algunos filtros. Al realizarse las preguntas ¿quién?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿por qué?, mejora nuestro pensamiento crítico. Tenemos que identificar el problema, analizarlo, evaluarlo, buscar una solución, implementar la solución, evaluar el resultado. Lista de cotejo. Una lista de cotejo es un cuadro de doble entrada en el cual se anota en la columna izquierda una lista de criterios, palabras, frases u oraciones que señalan con claridad las acciones, tareas, comportamientos, habilidades o actitudes que se desean evaluar de un proceso de aprendizaje. Formular preguntas complejas, interdisciplinarias. Una manera en que los profesores pueden ayudar a los alumnos a retener la información retenida en el aula es escribiendo preguntas esenciales, llamativas e interesantes. Estándares intelectuales universales. Es la norma que sirve para evaluar la calidad de nuestra información. Claridad. El alumno debe aprender a identificar lo que sabe y puede asimilar de lo que no conoce o debe investigar para su aclaración. Para ello se debe desglosar lo que no se conoce. Profundidad. Se debe tomar en cuenta los factores que componen la pregunta o interrogante y enfocar las respuestas dichas. Amplitud. Deberá de considerar más puntos de vista o percepción de una pregunta o una para poder ser más eficaces a la hora de actuar, contestar o tomar decisiones. Lógica. Se deberá hallar coherencia a la hora de unir las respuestas o soluciones con la pregunta o problemas y saber o conocer el mecanismo de dicha situación. Exactitud. Comprobar si cada uno de los conjuntos que compone el tema son correctos o verdaderos. Precisión. Aprender a buscar el entendimiento de un tema más específica de cada parte o componente. Pertinencia. Se deberá encontrar coherencia y concordancia, así como también relacionar las preguntas o cuestión con las respuestas o información formulada. Importancia. Se deberá dar prioridad a cada uno de los elementos de un trabajo a realizar, ya sea por la situación, problema, información o datos o ideas. Imparcialidad. Se demuestra interés a través de la disposición sobre un trabajo o asunto. Lógica del artículo análisis. Se busca comprender un texto mediante el análisis de elementos del razonamiento del autor. Después se debe evaluar el razonamiento del autor usando los estándares intelectuales. Características intelectuales. Las características intelectuales son humildad intelectual, interés intelectual, empatía intelectual, autonomía intelectual, integridad intelectual, perseverancia intelectual. Confianza en la razón, imparcialidad, sinceridad, criterios para evaluar el conocimiento, propósito, pregunta, información, conceptos, supuestos, inferencias, puntos de vista, implicaciones. Cuestionar al leer. Se cuestiona lo que se lee
para poder comprender, evaluar, atraer ideas importantes a su pensamiento. Cuestionar al escribir. Se cuestiona al escribir para hacer trabajos claros y bien razonados.